A la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Nosotros quisiéramos saber si hay entre nosotros aquí en este recinto alguna pareja, alguna persona que nos visita por primera vez, porque quisiéramos conocerlo, lo queremos saludar, queremos darle la bienvenida. Quisiéramos que nos levante la mano si hay alguna persona que está por primera vez en este lugar. Miren, aquí está una pareja de amigos, bienvenidos. Vamos a darles un aplauso a ellos. Allá está también otro, qué bueno. Bienvenida, qué bueno. Qué alegre verlos, oye, nos llena de mucha alegría encontrarnos siempre, amigos que nos visitan por primera vez. Aquí nos reunimos cada jueves de las 7:30 en adelante a las 9, lo más tarde, estamos saliendo. Y somos el Ministerio de Restauración Matrimonial Unidos por Siempre. No somos pastores o sacerdotes, a ellos los bendecimos, pero nosotros somos personas comunes, como dice Luis Enrique, pero ya no tan corrientes porque hemos conocido un poquito de la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso nos ha ido permitiendo querer más a nuestras esposas, querer más a nuestros hermanos con los que nos reunimos cada jueves aquí, porque cuando vos llevas a Dios a tu corazón, todo cambia. Y la persona que tiene a Cristo en su corazón ya, al menos conscientemente, trata de no hacer daño a su pareja. Entonces, en este ministerio, aunque nuestro lema es siempre restaurar matrimonios en Cristo, firmes en Cristo Jesús, pero lo esencial es que nos llevemos a Cristo en el corazón para nuestra vida. La persona que ama a Dios seguramente no va a hacer daño a su prójimo. Y el prójimo más cercano es nuestra pareja. De tal forma que aquí nos reunimos cada jueves y no nos reunimos para acusar a nadie ni para juzgar a nadie. Nos reunimos para que nos animemos unos con otros. Si tu matrimonio está bien, perfecto. Si está con dificultades, también bienvenido, porque aquí hemos venido algunos que estaban nuestros matrimonios destrozados y Dios nos ha ido levantando poco a poco, y lo que queremos ahora es compartir esa semilla, ese entusiasmo que Dios nos ha puesto a nosotros con otros matrimonios que también están necesitados de Dios. Es bueno que hoy nos preguntemos cómo somos nosotros, si somos esclavos o somos libres. A veces somos esclavos, o cuando hablamos de la esclavitud, a veces lo remitimos estrictamente a si estás supeditado a alguien, ¿verdad? Y esa persona te manda y tenés que obedecer totalmente a esa persona, como la esclavitud en años pasados. Pero a veces sos esclavo del trabajo, sos esclavo de alguna adicción, sos esclavo de la sexualidad y de muchas otras formas que podemos estar atrapados. Cuando Dios llega a tu vida, Dios te libera y te da esa posibilidad que puedas tomar decisiones con firmeza y tomar un rumbo distinto. Hoy don Lázaro nos va a hablar precisamente y nos va a hacer esa pregunta: si somos esclavos o somos libres. Si nos va a confrontar cómo estamos llevando la vida. Y la verdad es que en la palabra de Dios, Dios es radical, porque Dios nos habla que somos fríos o somos calientes, pero que al tibio lo vomita. De tal manera que aquí no podemos andar con medias tintas, ¿verdad? Sino que tenemos que tomar decisiones, y el primer paso para tomar una decisión es que tengas la información correcta, o sea, que tengas una revisión de vos mismo, de cómo estás realmente, si estás siendo un esclavo o realmente has dado un paso hacia la libertad. Vamos a recibir a don Lázaro con un aplauso para que Dios lo ilumine en esta noche y comparta esa palabra para nosotros. Como que es mejor estar allá sentado que estar aquí. No es tan fácil estar acá. Sobre todo la responsabilidad que hay de hablarles bien a todos ustedes. Pero no es fácil. Luis Enrique está por ahí escondido. Está descansando ahora. Creo que se merece un buen descanso, ¿verdad, Luis Enrique, verdad? Bueno, vamos a hablar un tanto de esto, de la independencia, la dependencia, la libertad o la esclavitud. Y nosotros tenemos un concepto de esto. Desde niños hemos recibido algún mensaje de qué es lo que significa la libertad o la esclavitud.
Hay un concepto bien claro que la gente más mala, o quizás algunos buenos que están pagando alguna injusticia, pero los que más están pagando su propio precio, esos conocen el valor de la libertad. Uno le da valor a las cosas hasta que las pierde. El que está preso añora la libertad. El que está metido en la cárcel desea ser libre. Pero los que andamos caminando libres no apreciamos la libertad. Y a veces somos prisioneros del pecado y no nos damos cuenta. Entonces, a esto nos queremos referir. No nos queremos recibir a los prisioneros, sino al hombre que Dios ha llamado a ser libre. Pues para los hombres naturales el concepto de independencia es cuando un hombre va adquiriendo la libertad o el libertinaje. Y cuando vemos que el hijo va tomando así, Héctor, como estos que están haciendo más fuerza para que le crezcan lo más, a mí ya no solo la barriga la que me va creciendo. Pero cuando vemos que van hombres que van desarrollándose más, como que decimos nosotros, ya está siendo hombrecito, va adquiriendo más posición, más libertad, hasta su forma de expresar va creciendo en sus ideas y sus pensamientos, va en busca de su libertad o su libertinaje, va formando su propia vida y se va separando de sus padres, buscando cómo crear su propio hogar. Y cuando nosotros vemos esto, decimos, bueno, está bien. Y la palabra de Dios dice, dejarás a padre y madre y te unirás a una mujer y serás una sola carne. Y vete de tu casa y lejos de tu parentela. Quiere decir que la palabra de Dios dice que debemos de buscar, como dice el dicho, cada lora a su guanacaste. Ya una vez que va casando, va buscando su independencia, y la palabra de Dios soporta eso, esa decisión. Nosotros tuvimos un caso de nuestro hijo, se casó medio enredado ahí, y ya cuando él lo miramos que iba caminando más, ya que se iba para su casa, como que nos daba a nosotros la seguridad de que estaba tomando más madurez. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Entonces, para el hombre espiritual, en la medida que más dependemos de Dios, en la medida que más y más buscamos de Dios, somos más libres y más dependientes. Somos más libres de Dios y más dependemos de Dios. Para el hombre espiritual, tenemos que centrar nuestra dependencia en Dios, y que todo lo que hacemos, Dios lo sabe, lo conoce. Cuando el hombre es más dependiente de Dios, es menos independiente del pecado, es más libre y no está sujeto al pecado. A mí me gobernaba el pecado. No era libre, estaba sometido a la esclavitud del pecado. Y no me daba cuenta, pero estaba hasta donde no es. Y me imagino que muchos aquí pasaron por esa circunstancia y algunos la están viviendo, ese momento de esclavitud. Cuando el hombre es más dependiente de Dios, es cuando tiene más libertad en el dominio propio. El dominio propio me enseña a moverme bajo la cobertura de Dios. No es que tengo dependencia del pecado, no, yo soy libre para decirle no al pecado, y yo soy más independiente, más dependiente de Dios, más independiente del mundo, de lo que me atrae, de lo malo, de lo que a Dios no le agrada. Dios nos hizo libres, sí, y solo si dependemos de Él. ¿Eres libre o esclavo? La palabra de Dios dice que nos despojemos del viejo hombre que hay en ti. Y el reto es
que nos revisemos para que nos vayamos despojando del hombre viejo que hay en nosotros. No tiene sentido una charla más si no comenzamos a revisarnos nosotros mismos y comenzar a ser diferentes. Pero es una lucha que tenemos que emprenderla nosotros. Dios nos dio la libertad, ahora nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de ser libres o ser esclavos. Muchos de nosotros estamos aquí creyendo que somos libres y no nos damos cuenta que voluntariamente somos esclavos del pecado o prisioneros del pecado. Escoja hoy usted la esclavitud o la libertad. Decídase. Una vez que nosotros damos el paso, que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, somos salvos. Pero no está todo hecho. Ahora comienza el proceso de la santidad. Y la santidad es todos los días. Y nosotros tenemos que ir en busca de la libertad. Yo dejé y renuncié al pecado. Dejé atrás el pecado y yo dispuse ser libre del pecado, más dependiente de Dios. En Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dios es radical. Dios es radical. Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que me ministre a mí para hablar. No lo que yo quiera, sino lo que Él quiere decirle. Pero también para que abra sus corazones. Y cada quien comencemos a revisarnos. Dios es radical. Dice: o estás conmigo o estás en contra de mí. Si estamos contaminados del pecado, estamos en contra de Dios. Yo después voy a decirles cómo es, pero nosotros tenemos que irnos revisando cada uno de nosotros. Ya tenemos el mensaje directo que Dios dice: o estás conmigo o estás en contra de mí. En Apocalipsis dice: yo te prefiero frío o caliente, o tibio te vomito. Y tibios son un montón que andan allí a media agua, que no se meten ni entran, ni se salen ni entran. El propósito de Dios no está sujeto a su pasado. El que convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder y a un cobarde llamado Gedeón en un héroe valiente, también puede hacer cosas increíbles con lo que resta de vida. A Dios no le interesa nuestro pasado. Dios puede cambiar nuestra vida a partir de hoy si nosotros tomamos la decisión. Para Dios el pasado no existe, para Él es un eterno presente. Pero Dios puede hacer cosas extraordinarias con nosotros que nosotros mismos no creemos. Nunca me pude imaginar que yo iba a estar aquí si yo era enemigo de Dios, detestaba las cosas de Dios, y Dios me tiene aquí y estoy en sus brazos y no me voy a retirar de Él. ¿Qué esperas para dar el paso? ¿Qué esperas para salirte de la oscuridad a la luz admirable? ¿Qué esperas para ser verdaderamente libre? Es una decisión que nosotros la tenemos que tomar, porque hay muchas cosas. Creo que Luis Enrique ha dicho varias veces que cuando uno no deja de ver por una gran peña que se le mete en el ojo, no le alcanza. Uno deja de ver no por la gran piedra, sino por basuritas. Y a veces no nos damos cuenta que somos prisioneros del pecado y no podemos caminar en la libertad, porque es como que los pies estén atados y no nos dejan caminar hacia la libertad. Pero tenemos que entender que Dios nos ha llamado a ser libres. En Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad para la carne, sino servíos. Nosotros no podemos dejar la carne en la casa.
camina con nosotros. Nosotros somos cuerpo, espíritu, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. No podemos nosotros, si somos espirituales, no podemos dejar la carne, ahí la andamos caminando, pero no nos puede gobernar. Y nosotros tenemos que decirle no a las cosas de la carne. En Tesalonicenses 5, 23, 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es un deseo, que nosotros seamos hallados santos y nos preparemos en santidad para ser hallados irreprensibles. Que seamos sin doblez, que seamos transparentes. Y la primera que nos puede comenzar a filtrar a nosotros es nuestra propia esposa, pero también nuestra propia conciencia. Que seamos hallados irreprensibles. Nosotros debemos de ser hallados y debemos de anhelar la santidad constante y permanentemente. No solo podemos ser cristianos el día que nos reunimos acá, o el día que tenemos una actividad como el encuentro o la conferencia del día sábado, ni el día que vamos a servir. No, es permanentemente. Y nosotros debemos estar listos y preparados para tratar de ser libres. Entonces, bajo este concepto, este llamamiento de santidad que Dios nos hace, yo decía, bueno, ¿eres esclavo o libre del alcohol? Es posible que aquí hayan compañeros que están viniendo por primera vez, pero para que se den cuenta, la palabra de Dios dice que no entrarán al reino de los cielos los borrachos. Y yo decía, yo no soy borracho, yo no soy alcohólico, yo me debo el dinero mío, no ando pidiendo, porque tenía el concepto que el que se caía en la calle, el que andaba pidiendo era alcohólico, yo no. Y cuando vine a los pies de Cristo me di cuenta que era borracho y que tenía una dependencia del alcohol increíble. Yo vivía jueves, viernes, sábado y domingo, y había días que bebía toda la semana y era alcohólico. Yo tenía una dependencia del licor. Es posible que algunos una cerveza helada les mueve el piso, y nosotros tenemos que revisarnos: ¿somos libres o somos esclavos? Y aquí hay compañeros que una cerveza la piensan y el pecado lo llama. ¿Es libre del alcoholismo? ¿Es libre o es esclavo? Y si andamos buscando de Cristo, debemos de añorar la santidad. ¿Es libre o es esclavo del alcoholismo? ¿Eres libre o es esclavo o libre de la pornografía? Yo no lo voy a decir a los que vienen por primera vez, pero para que vean los que nos visitan por primera vez, aquí hay mucha gente que era pornógrafa. Levanten la mano los que eran pornógrafos. Algunos tienen pena, pues, y son varios los que eran pornógrafos, y hay algunos que luchan. Pero la pornografía es un mensaje diabólico que destruye todo el ser. Una vez que abren su vista a la pornografía, toda la estructura de su ser es cambiada y transformada para mal. El hijo de Noé vio a Noé desnudo y por eso recibió maldición. Los ojos son la ventana del alma, y cuando ven esa cochinada, la pornografía, para poderse sentir bien, para ponerse erectos, desprecian la fortaleza, la virilidad que Dios le da por las cosas de fantasía que el mundo ofrece, y después no pueden funcionar. Necesitan ese aditivo,
ese ingrediente malvado y perverso para poder responder. Y algunos pasan muchas secuelas. Usted dice, yo no le voy a decir nada si todavía están luchando y no es libre todavía. O voy a decirle yo que levanten la mano los que están batallando, pero esta es una lucha que usted mismo la puede librar y hoy puede renunciar para ser libre de esas ataduras. ¿Es esclavo o libre del cigarro, del tabaquismo? Yo creo que a los compañeros que ya tienen rato de estar acá, o es posible que alguno tenga eso, pero eso es una atadura y es una maldición. Yo digo, no, esto es para los que vienen por primera vez. Usted debe entender que estas cosas lo que despiertan en usted son ansiedades y se vuelve un espíritu de ansiedad, gobierna su vida. Eso lo pasé yo. Creo que estaba Eddie, no sé si Eddie estaba aquí, que creo que tiene como un mes y medio, 2 meses de no fumar, y nosotros nos vamos liberando. Yo me fumaba más de dos paquetes de cigarros, y cuando me quedaba estudiando compraba 5 paquetes, y al final me daba cuenta que el cigarro quedaba entero de ceniza y no me lo había fumado. Pura adicción. Pero bueno, usted decide. ¿Eres esclavo o libre de la droga? Esto puede ser cualquier cosa, puede ser hasta farmacodependiente, puede ser cosas alucinógenas, pueden ser qué tipo de droga. Ya aquí ya no luce la marihuana, pero a lo mejor los que vienen por primera vez, digo que puede ser que estén siendo dependientes de la droga para poderse sentirse bien. ¿Eres esclavo o libre de la fornicación? Yo digo que vayamos leyendo, pero nos vayamos revisando. Puede ser que no fornique, pero en la mente ande batallando. Si hay algunos que andan con esos ojos violentos viendo a las mujeres que las desnudan, controle su mirada, controle. No se deje llevar por ese llamamiento, porque es pecado. Y si usted se considera que está haciendo esto, está siendo esclavo del pecado. La palabra de Dios dice que tan solo con verla ya adulteró en su corazón. Y verla y desearla ya adulteró en su corazón. Y si hay esas cosas, renuncie a esas cosas. Mire a su esposa, que si a su esposa la ve otro, la puede enamorar. Vuelve los ojos a su esposa. O esposa, vuelva los ojos a su esposo. ¿Eres esclavo o libre del adulterio? El adulterio se concibe también en el corazón. Siendo casado, deseando tener relaciones con otra persona, y tal vez no lo hace, pero hay adulterio en el corazón. Y si somos esclavos, renunciemos a esa esclavitud. No podemos estar sujetos nosotros al pecado del adulterio. ¿Eres esclavo de la mentira? Yo tengo unos amigos que como que son especialistas en la mentira. Y llego en media hora y llega como a la 1:30. Yo pienso y cuando hacen esas prácticas, así es también. Mañana te pago y nunca pagan. Y viven ensartados porque la mentira, el padre de la mentira es Satanás. Y usted tiene que revisarse. Adquirimos compromisos y no los pagamos. Pedimos créditos y no los pagamos, nos andamos escondiendo. Yo conozco un compañero que le gusta hacer mucho crédito y después se esconde para pagar. Eso es mentiroso. Eso no es buen ejemplo.
Si debe, pague. Algunos se esconden cuando lo llaman de la tarjeta y están ensartados con la tarjeta y se vuelven mentirosos. Y aprovecho para decirles que el que es esclavo, el que debe es esclavo del acreedor, y el que está metido con la tarjeta es esclavo del banco y tiene que liberarse. Entonces después vive su vida agitada, agotado, no tiene paz porque se metió a jaranas que no podía y se vuelve mentiroso. Se anda escondiendo, digan que no estoy, digan que no estoy. Y hacemos uso de la mentira de una forma tradicional, de una forma cotidiana, que no entendemos que nosotros estamos mintiendo, y nosotros debemos de ser hallados irreprensibles. Por nada mentimos. Dale. ¿Eres esclavo o libre del homosexualismo? Yo puse esta cosa porque hemos visto algunos casos, y sobre todo en los hijos de los compañeros. Hoy atendí a una señora, y también su hijo, ella no conocía de Dios, y cuando estaba su hijo embarazado ella anduvo visitando brujos. Y el niño de que estaba ahí jugaba con cosas de mujeres, con cosas de niños, y resultado ahora no lo puede controlar. Y la culpa fue el pecado. Pero para Dios lo imposible no existe. Dice en Lucas 1:37, lo imposible para Dios no existe. Hay que comenzar a luchar. Pero aquí también hay gente que fue abusada y Dios la ha hecho libre. Y puede ser que lo estén acosando, puede ser que estén viviendo esta circunstancia que no es grata, pues. Y hay compañeros aquí con padres también que tienen hijos con problemas así, pues, que están metidos en el homosexualismo. ¿Eres esclavo o libre de la religiosidad y de la idolatría? Esto es un fenómeno que se da casi aquí, y la palabra nos advierte, y tenemos que revisarnos en esta. La mayoría de los que estamos aquí hemos caído en la religiosidad, y Dios nos advierte de la idolatría y la religiosidad. Y Pablo nos dice, Pablo dice en Gálatas, no sé si está una cita, ahí sí está en Gálatas. Pablo, apóstol de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios y Padre, que lo resucitó de los muertos. Puse estas cosas, puse esto, pongámoslo atrás, puse esto porque la Cori dice que Pablo es farsante, porque dice que como que se trata de imponer, pero Pablo era firme. Después de Jesucristo, la única persona más importante es Pablo. Pueden haber otros, pero Pablo nos ha dejado gran parte de la Biblia escrita, y él tiene una forma de expresar para que nos dé seguridad a nosotros, y yo quiero compartirla con ustedes. Pablo dice, apóstol, atrás, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre. Pablo está diciendo que toda la revelación que él tiene no se la dijo nadie ni lo instruyó nadie, sino él está diciendo no por hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Él está advirtiéndonos y diciéndonos que todo lo que él sabe se lo reveló nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque Jesucristo le dio toda la revelación. Pablo fue llevado
al cielo. Y Dios le dio una revelación extraordinaria para que nosotros, Él nos dice, para que nosotros tengamos confianza en lo que está escrito. Es revelación no de Pablo, sino del Espíritu Santo de Dios. Miramos Gálatas 1, 6, 8. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir en el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Pablo nos advierte y nos dice de la religiosidad y nos dice de las tradiciones. Ahorita, en estos próximos días, nos apegamos a las tradiciones y estamos adormecidos y tenemos que ser libres de estas cosas. Creer que Dios nos está llamando y que nos ha llamado a que seamos libres y que no seamos dependientes de las tradiciones. Dios nos ha llamado y nos ha dado libertad y nosotros tenemos que abrir bien los ojos. Nos está exhortando a que nosotros caminemos en la libertad. El anatema es una maldición y la arrastramos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestras generaciones. Miramos el Gálatas 1. Bueno, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo está explicando quién era él, cómo perseguía a la iglesia. Y como él no había recibido el conocimiento del Espíritu Santo, él estaba en contra de la iglesia. Él era un religioso. Y hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, fue que le dio toda la sabiduría para podernos dejar escrita la guianza para que nosotros nos guiemos bajo estos preceptos. Dice: perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y muchos aquí somos prisioneros de las tradiciones y caemos en la religiosidad. Muchos aquí somos, la mayoría. Y tenemos que ser libres. Dios nos ha llamado a que sean libres. Y somos más apegados a las tradiciones de nuestros padres que lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice que si alguien viene a predicar otra cosa de la que no está escrita en la Biblia, es anatema, es maldición. Y como la mamá bailaba la vaquita, también el otro dice que le está heredando y andan. Yo creo que son hombres buenos. Yo creo que fueron hombres buenos. Yo sé, hay un montón de hombres que fueron buenos y que vale la pena imitarlo, pero no podemos adorarlo. Y caemos nosotros en las tradiciones y somos esclavos. Y no nos damos cuenta, pensamos que somos libres, pero estamos pegados y somos dependientes de las tradiciones, de las costumbres. Y creyendo que somos libres, somos esclavos del pecado. Sí sé, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo les predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Todo lo que Pablo nos da es revelación del Espíritu Santo y nos advierte. Yo quise poner esta cita. El fondo es que él dice que él era más cuidadoso, más apegado a las tradiciones. Y cualquiera que viene a hacer una enseñanza que es contraria a la palabra de Dios es anatema. Y nosotros tenemos que ser libres, tenemos que apartarnos de esa religiosidad. ¿Eres esclavo o libre de las enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas? Y yo creo que nos tenemos que revisar, hombres y mujeres nos tenemos que revisar aquí, particularmente las esposas.
Atendí a un matrimonio en estos días y la esposa con unas actitudes violentas, pues, desafiando la autoridad de su esposo. Y yo me siento como incompetente de aconsejar, porque si no entienden la palabra de Dios, si tienen rato de estar aquí, están desafiando a Dios, se vuelven esclavos del pecado y desafían a Dios. Es que si hay esposas que están irrespetando la estructura de Dios. Primera de Corintios 11:3 dice: y así como Cristo es cabeza del hombre, que el esposo es cabeza de la mujer, así como el Padre es cabeza de Jesucristo. Esa es la estructura vertical que Dios dejó. Una vez que la esposa, por desconocimiento o por malas costumbres, está desobedeciendo al esposo, está fuera de la orientación de Dios, y entonces está cayendo en lo que son enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas por cualquier cosa, pelea. Y tenemos que revisarnos quiénes somos esclavos de la ira, quiénes no controlamos la ira. Somos como llamará de tusa, con poquito encendemos. Y nosotros tenemos que revisarnos. Esas son obras de la carne. Eres esclavo libre de la ira, de la arrogancia, de la prepotencia. No entendemos, creemos que nosotros nos la sabemos todas, y finalmente somos esclavos nosotros de todo eso que hemos perdido, que creemos. La arrogancia no nos deja ver la realidad. Y sin querer podemos estar aquí sentados, pero somos esclavos. Y si no la identificamos, nos vamos y no sabemos que estamos ponchados. Eres esclavo libre de la envidia, homicidio. Eres esclavo de tu propio yo, de tu capricho. ¿Obedientes a quién? Hay personas que dicen que es que lo que yo creo. Esas personas son esclavas del yo creo, del yo pienso, del de a mí me parece, y no es correcto. Si está actuando así, no es libre, tiene ataduras. El ejemplo nuestro debe ser parecernos a Jesús. Él dice: sean mansos a como yo lo soy manso. Me parece, yo creo, es esclavo del yo, y no podemos dar un paso. Sí podemos andar en las cosas de Dios, podemos andar haciendo cosas para Dios sin Dios. Y tenemos una esposa rebelde, una esposa incomprensiva, una esposa que es una cuchilla, que es inmisericordia. Y puede ser que no se considere pecado, pero algo nos está afectando en el hogar. Algo nos está afectando. En Juan 8:34 al 36 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Dios nos ha llamado a la libertad, a ser libre y no ser esclavo del pecado. Y es posible que coqueteemos con el pecado. Yo me imagino estar jugando como pasándole la mano encima a una cascabel, sobándola, de momento te va a trabar. No podemos estar coqueteando con el pecado. Entonces, Dios nos dejó a nosotros, nos delegó a nosotros, porque a veces nos sentimos tan mal que pensamos que no servimos, como que si ha venido la peste o la fiebre, y Dios nos ha dejado a nosotros talentos, a todos nosotros nos ha dado talentos para que lo usemos en su obra. Y yo quería poner esta lectura. No es una clase
bíblica, pero bueno, quería poner este momento. Dice que porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Y a un dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. ¿Y a dónde están los talentos de ustedes? ¿A dónde están los talentos? ¿A dónde están los dones? Y para hacerle frente, para servir en este ministerio de Dios, para servir en cualquier obra de Dios, nosotros necesitamos ser capacitados, ser instruidos. Por eso yo quería referirme a la cuestión del pecado, para que nosotros obtengamos la libertad. Porque si no, no podemos nosotros obtener los talentos. Está la lectura que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. En el 19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, en el 20 dice: llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había, este es el 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste y aquí tiene, he ganado otro talento sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El 24 dice: pero llegando él también, el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su Señor le dijo: siervo malo, negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el 30 dice: y al siervo inútil échale en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado talentos. Yo digo, si a usted le ha dado un talento y no se ha descubierto que tiene ese talento, va a ser como el siervo inútil. Yo pregunto: ¿dónde está su talento? A mí me hubiera gustado, por lo menos como el ejemplo que pone del de 5 talentos, y poner los 5 y ganarme 5 y entregarle, porque el que ganó más le anexaron lo que el que tenía un talento y lo escondió, a ese se lo dieron al que más obtuvo, al que más ganó. ¿Y a dónde está el talento que usted tiene? Cuidado, usted no se ha descubierto que Dios ha depositado sobre usted un talento para que lo use en su ministerio y va a entregar cuenta, y si no se da cuenta va a rendir malas cuentas. ¿Dónde está su talento? Y si no es libre del pecado, no podrá ver el talento y va a entregar malas cuentas, y Dios le va a pedir cuenta y le va a decir: siervo malo eres, echadlo de aquí. Cada uno de nosotros tiene un talento. La parábola de la higuera estéril. La higuera es una plantita que tiene unas características bastante especiales. Nace en todos lados, pero sus hojas son grandes y dan una sombra muy fresca, y tiene un fruto especial que es el higo.
Hay algunas que no dan y otras que sí dan fruto. Hay algunas higueras que dan sombra y otras que no dan sombra. Hay algunas higueras que dan fruto y otras higueras que no dan fruto. Para poder estar dispuestos a servirle al Señor tenemos que ser libres. Si tenemos ataduras y no hemos sido libres del pecado, nos volvemos como la higuera estéril. Y nosotros tenemos que comenzar a ver que Dios nos ha dotado de herramientas para ser libres, pero para ser instrumento al servicio de Él. Vamos a leerla todo, pues. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar frutos en ella y no la halló. Y dije, Señor, me puse a averiguar, si la higuera no da fruto, ¿para qué la siembran? No, si la higuera da fruto. Pero hay higueras que no dan fruto. Y un fruto tremendo, cuando Abigail le dio de comer a David, le dio tortas de higo con almendra para 200 hombres. No sé cómo serían esas tortas, pues, pero era algo especial. Los higos son una comida especial. Y dijo también esta parábola, dice: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala para que utilice también la tierra. ¿Para qué utiliza también la tierra? Inutiliza la tierra. O sea que está sembrada, está plantada, ocupando lugar. Entonces respondiendo le dijo el Señor: déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué clase de fruto quiere dar usted? En el encuentro, en la primera conferencia de varones, yo le decía, esto es lo que dice en Lucas 13, porque nosotros debemos de aspirar que si no estamos dando fruto, debemos de aspirar a dar fruto al 30%, y si damos dando frutos al 30%, debemos de aspirar a dar 60%, y si estamos dando fruto del 60%, debemos de aspirar a dar fruto al 100 por 1. El que no sirve, no sirve, y nosotros tenemos que comenzar a ver qué fruto estamos dando. Entonces, yo les decía, no, póngamela atrás. Yo les decía así: vino el Señor y dijo, vino el Señor y le dijo a Luis Enrique que ha venido a buscar fruto en ella y no la halló. Entonces le dijo Luis Enrique: el Señor dice: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera y no la hallo. Córtala para que inutiliza también la tierra. Entonces Luis Enrique le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Porque hay personas aquí que tenemos mucho tiempo. Tenemos algunos. ¿Quiénes tienen 10 años aquí? 10 años de estar en el ministerio. Levanten la mano, con miedo le levantan ahí. Son muy poquitos. Los que tienen 8 años de estar en el ministerio. Luis, Roberto. Bueno, hay unos que tienen 8, 10, algunos están comenzando. Y entonces dice el Señor que vino a buscarla. Hace 3 años que vengo a buscarla para ver si da fruto.
y le dice, córtala. Y entonces Luis Enrique dice, no, señor, déjala ahí, vamos a ver si echa fruto. Y entonces respondiendo le dijo el Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si era fruto, bien, y si no la cortare, si no la vas a cortar después. Entonces, ¿qué clase de fruto quiere dar usted? Entonces él dice que si no damos fruto, nos va a echar al lago de fuego. Entonces el llamado es que nosotros debemos de ser libres, no de ser esclavos del pecado, porque nos impide dar fruto. Hay muchas cosas que nos están impidiendo a nosotros caminar. Pero si tenemos aquí mucho tiempo, como la higuera dice, para que no esté inutilizando el terreno, a veces estamos inutilizando las sillas, estamos inutilizando el puesto que otros debieran de dar fruto. Pero no es el llamado para otro, el llamado es para nosotros, y que debemos de prepararnos y disponernos para dar fruto, y fruto en abundancia. Yo no sé qué clase de fruto quiere dar usted, pues, porque si podemos dar fruto al 100%, y debiera de ser esto, buscar cómo ser cada día mejor. Dios nos dio un talento, y si no nos damos cuenta que Dios ha depositado sobre nosotros ese talento, vamos a rendir cuenta por ello. Así es de que yo los exhorto a que nos revisemos, a que veamos qué áreas de nosotros están todavía pegadas. Hay algunos que están pendientes y son esclavos, por ejemplo, de los juegos de azar, de las maquinitas, del naipe, de los juegos. Somos esclavos, y si no caminamos, no nos deja caminar, porque nosotros hemos sido llamados a dar fruto, y fruto en abundancia. Algunos dicen que son esclavos del celular, de la tecnología. ¿Quiénes son esclavos del celular ahí? Algunos son mentirosos, ¿verdad? Algunos son esclavos de la mentira, no del celular. Bueno, que eso es lo que tenía para ustedes, pues. No sé, pero usted toma la decisión si es libre o es esclavo. Yo voy a hacer una oración por ustedes. Pongámonos de pie. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este momento. Bendigo tu nombre, Padre, y te doy gracias, Señor, por la vida que nos das. Te doy gracias porque nos has permitido reunirnos en tu nombre. Señor, usted vino a hacernos libres. Donde el Espíritu Santo de Dios está, hay libertad. Y su palabra dice que aquel que nos libertare nos hará verdaderamente libre. Y hoy queremos ser libres de toda atadura. Yo quiero pedirles en esta noche, compañeros, que me acompañen en esta oración y repitan conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo te doy gracias por mi vida. Y si hay cosas en mí que yo no las he identificado y me impiden servirte, yo hoy te pido, Señor, que me haga libre verdaderamente. Hoy quiero renunciar en tu nombre a toda atadura en mi vida, a todo aquello que me ata y me impide servirte, aún hasta las cosas del pasado yo renuncio, Señor. Aquellas cosas que me atan generacionalmente, yo hoy rompo con ellas.
Yo quiero ser libre, Señor. Y quiero que usted me enseñe el camino de la libertad. Que yo pueda entender y identificar a aquellas cosas que me atan. Aun si la tecnología me está afectando para servirte, hoy quiero ser libre, Señor. Hoy renuncio a toda raíz de maldición, de alcoholismo, de drogadicción, de ataduras, de adicciones, en el nombre de Jesús. Yo hoy rompo con el pasado. Y Señor, yo me entrego a ti, porque quiero servirte. Yo te doy gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Poderoso, en majestad y reino, poderoso.